el gran problema de la humanidad es el pecado. Pero a la humanidad le gusta creer que ese no es el problema. Y podríamos decir que el problema, perdónenme por la redundancia adrede que hago, el problema que hace que el problema sea más problema es justamente la falta de reconocimiento por parte de la humanidad, por parte de nosotros, por parte de cada uno, por parte mía, de que el pecado no es el verdadero problema. Y cuando lo reconocemos como problema, solemos pensar que el problema es el pecado de los demás, pero no el de uno, sino el de los demás. Porque si los demás no fueran pecadores, parece ser que el mundo sería mejor. Los problemas de la casa son los pecados de los demás. Los problemas de la pareja son los pecados de mi pareja. Los problemas de la casa son los pecados de los hijos o de los hermanos. Los problemas de la sociedad son los pecados de los vecinos o de los otros o de los que no cumplen las normas o de los que no hacen lo que tendrían que hacer. Pero uno se demora mucho para darse cuenta de que cada uno de nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros hace parte de esa multitud humana de los pecadores. No por casualidad, la celebración del sacramento más grande que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía, no por casualidad comienza no con el reconocimiento de nuestra santidad, sino con el reconocimiento humilde de nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, es un acto de humildad. Lo que pasa es que uno repite las palabras sin darse cuenta, porque como uno se las aprende como un cantico, como si fuera como una tarabita, de esas que repiten los niños, pero fíjense cómo comienza la Eucaristía. La Eucaristía no comienza diciendo, aquí estoy porque me gané el derecho a comulgar, sino que la Eucaristía comienza diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que todo lo ve y que todo lo sabe, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. No como dicen las señoras piadosas, poquito, porque es que, Padre, yo pienso y no se me ocurre nada. Porque uno piensa que uno peca poquito, y resulta que el yo pecador dice que uno peca mucho. ¿Y cómo peca mucho un ser humano? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Ese piadosito o piadosita que confiesa, es que comienza, Padre, es que no sé de qué confesarme, yo no he matado a nadie. Pero ha pensado con odio, ha pensado con rencor, ha pensado con resentimiento, con rabia, con revanchismo, con envidia, con soberbia, con arrogancia, con orgullo, con lujuria, con codicia, con avaricia. Y vamos solo en los pensamientos. Ahora las palabras. Nada más empezando por lo mal hablado, lo mal hablada que es la gente. Pero no se fijen en lo mal hablado, sino el daño que hacen las palabras, el daño de un juicio, una crítica, la manera como se dicen las cosas así como tiradas, la manera como uno calcula justo la frase que sabe que uno sabe que le va a doler a la otra persona. El gran problema de la humanidad, muchachos, es el pecado. Y el único que lo remedia es Dios. En el Antiguo Testamento estamos ante la realidad de un pecado social que destruye un reino. ¿Por qué Dios envía a un pastor y cultivador de sicomoros a predicar al norte? Porque los profetas del norte no dicen la verdad.
¿Y por qué no dicen la verdad? Porque los profetas del norte han preferido halagar el oído del rey. ¿Por qué el rey es importante? Porque estamos en una época muy antigua, y en esa época muy antigua el rey no es solamente una persona, sino que el rey es el pueblo, y más en la religiosidad hebrea, porque en la religiosidad hebrea el rey es al mismo tiempo una cabeza política, pero también es la cabeza religiosa. Les pongo un ejemplo: si ustedes van al libro primero de los Reyes, cuando Salomón inaugura el templo, ¿quién hace el templo? Salomón. ¿Quién sacrifica los animales en los grandes sacrificios y holocaustos que se le presentan a Dios? Salomón. ¿Quién hace la oración? Salomón. ¿Quién bendice al pueblo? Salomón. Entonces el rey es al mismo tiempo la gran figura política que decide los destinos de un pueblo y que tiene que ver por la buena marcha de una sociedad, pero eso lo hace en nombre de Dios, porque es la gran figura que preside religiosamente la vida de un pueblo. Pero los profetas le mienten, le halagan, le dicen lo que él quiere oír y no le dicen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que es pecador. Esa es la verdad. La verdad es que es pecador y lleva al pueblo por el camino del pecado. Y es pecador con un pecado de orden social. ¿Y cuál es el pecado de orden social? La injusticia social y la violencia para con los desamparados, los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los desposeídos. Lo que ha hecho esta sociedad israelita es generar un mundo de una profunda injusticia que hace que la sociedad esté fracturada y dividida. Y esa fractura y división hará que cuando llegue el invasor no puedan ser un pueblo unido que defienda su tierra y defienda su libertad. Eso es lo que está señalando Amós. Pero las palabras de Amós son incómodas porque son palabras de verdad, y al poder no le gusta la verdad. Al poder hasta el día de hoy le fascinan las mentiras, sus mentiras. De tiempos del nazismo se recuerdan unas palabras de Joseph Goebbels, que decía que una mentira, si se repite suficientes veces, se convierte en una verdad. Y lo típico de los poderes es que los poderes repiten su versión de los hechos, repiten sus mentiras hasta que de tanto repetirlas, la gente cree que eso es verdad. No nos pasará nada. Quien miente es Amós. Estamos muy bien, somos un reino maravilloso. Y Amós señala: eso no es lo que dice el Señor. Ustedes caerán a espada, perderán la tierra, sus hijos morirán y ustedes irán al exilio, a la capital del imperio, por no reconocer que eran pecadores. En el Evangelio tenemos una escena de pecado personal, y es una escena de pecado personal muy llamativa, porque de alguna manera nos podríamos encontrar con una situación en la que aparentemente Jesús sana lo que no pedía ser sanado. A Jesús le presentan un paralítico. ¿Y tú qué esperas? ¿Cuál es el milagro que se espera del Maestro y del Señor para un paralítico? Pues el milagro que se espera es que le quite la parálisis. Y sin embargo, Jesús en primera instancia no le quita la parálisis. Jesús en primera instancia le quita el pecado.
ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué? Porque es que Jesús no ve lo externo, porque Jesús ve el interior. En lo externo vemos una parálisis, y a la larga un ser humano puede vivir con una parálisis, pero en lo interno Jesús ve el pecado, y lo que mata al ser humano, que lo mata formidablemente desde dentro, es el pecado. Por eso curar lo externo no cura a la persona. Para poder curar a la persona hay que curar adentro. El único que cura el adentro del ser humano es Dios. El único que cura el adentro del ser humano es Cristo. ¿Por qué la reacción de los escribas y fariseos es de escándalo? Por dos razones. Una primera razón que podríamos llamar teológica o tradicional, y es que en la manera de pensar judía, solo Dios perdona pecados, y para ellos Jesús es un hombre. Ellos todavía no han dado el salto de fe de descubrir la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Ellos no tienen fe. De hecho, el problema del Evangelio de Mateo es la incapacidad del pueblo judío de creer en Jesús y de optar por Jesús. Pero hay una segunda realidad, y es que en el pensamiento de los escribas y fariseos, el pecado es una cosa que el ser humano puede arreglar, y que arregla siendo piadosito, purito, cumplidorcito, juiciosito, formalito. Y cuando el ser humano cumple sus normitas y se adapta, y eso se siente bueno, y al sentirse bueno no necesita perdón de Dios. No sé si recuerdan esa escena del Evangelio de Lucas, donde Jesús compara la oración de dos personas, la oración de un publicano que dice: ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. No se atreve ni siquiera a levantar la cabeza, está totalmente tirado en el suelo, arrepentido. Y la oración del fariseo, que entra hasta lo más profundo del templo, ora de pie y le dice a Dios: te doy gracias porque no soy como los demás, yo no soy un pecador. Y el problema del ser humano es el pecado. El pecado de cada uno de nosotros se convierte en pecado social. Mi pecado no es mío, mi pecado es mío, pero afecta a mi pareja. El pecado de la pareja afecta a unos hijos. El pecado de una pareja y unos hijos afecta a una familia. El pecado de una familia afecta a un vecindario. El pecado de un vecindario es el pecado de un barrio. El pecado de un barrio es el pecado de una comuna. El pecado de una comuna es el pecado de una ciudad. El pecado de una ciudad es el pecado de una región. El pecado de una región es el pecado de una nación. El pecado de una nación es el pecado de un continente. El pecado de un continente es el pecado del mundo. El pecado del mundo es el pecado del universo. Y solo Dios limpia el pecado. Pero la limpieza del pecado comienza con dejar a Cristo perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Tu verdadero problema no es lo que tú crees que es tu problema. Tu verdadero problema no es que estás enfermo, la parálisis que creía el tullido que era su problema. Tu verdadero problema no son tus deudas. Tu verdadero problema no es que no te comprendan. Tu verdadero problema no es tu pasado. Tu verdadero problema no es tu tristeza. Tu verdadero problema no es tu depresión.
no es para lo que vas a ir al médico hoy o mañana o la semana entrante. Tu verdadero problema está en tu alma y es tu pecado. Y hay que dejar entrar a Cristo ahí, porque es el único que arregla el interior del hombre. Y cuando dejes entrar a Cristo ahí, hasta la parálisis puede ser curada. Y solamente cuando Cristo entre ahí, se termina sanando una sociedad. Porque la de entonces, dividida y rota por las injusticias, lo perdió todo. Y la de hoy, miremos a Colombia, dividida y rota. Estamos muy en riesgo de perderlo todo. Pero claro, los poderosos de hoy y el Jeroboam de hoy no le gustan las voces de los profetas. Ellos dicen sus mentiras y creen que son verdades.